Buenos días compañeros y maestra, somos el equipo 4 y hoy vamos a presentar el tema de el papel y el cartón. Bueno, yo les voy a hablar sobre la historia del papel. La historia del papel está intrínsecamente relacionada con la historia de la cultura y la ciencia. Las fuentes históricas atribuyen a la invención del papel a Tsai Lun, un dignatario de la corte imperial china que en el año 105 después de Cristo empezó a producir hojas de papel utilizando retales de tela usada, corteza de árbol y redes de pesca. Los chinos custodiaron celosamente el secreto de su producción durante muchos siglos, hasta que en el siglo VII después de Cristo, su invención llegó a Japón gracias al monje budista Dam Jing. Los japoneses aprendieron enseguida las técnicas de fabricación del papel y empezaron a usar una pasta derivada de la corteza de morera para producir este valioso material. El mundo árabe descubrió los secretos de la fabricación del papel en el año 751 después de Cristo, cuando el gobernador general del califato de Bagdad capturó en Samarcanda a dos papeleros chinos y con su ayuda comenzó una fábrica papelera en la ciudad de Uzbeka. Desde ahí, gracias también a la alta disponibilidad de cáñamo y lino, dos materiales primas de óptima calidad ideales para realizar este material, la producción se difundió a otras ciudades de Asia, en particular en Bagdad y Damasco. La historia del papel le debe muchísimo a los papeleros italianos de Fabriano, un pequeño pueblo de la región de Marcas que en el siglo XII empezó a fabricar papel utilizando lino, cáñamo, a través de estudios y de nuevos equipos y técnicas de producción. Estos papeleros introdujeron importantes innovaciones como la mecanización de moldeduras de la hilanchas mediante el uso de martillos hidráulicos, reduciendo así los tiempos de producción en masa. También introdujeron el encolado de las hojas con gelatina animal, un aditivo desagradable para los insectos. También crearon varios tipos de formatos de papel, inventaron el alfiligranado de las hojas. También la introducción de la filigrana permitió marcar el papel con decoraciones hechas con hilos metálicos invisibles como transparencia, útiles para introducir marcas de fábricas, firmas, escudos eclesiásticos y símbolos de distintos tipos y significado. Las características del papel. Algunas de las características del papel son la absorbencia, la cual es la capacidad de un papel para absorber líquidos como el agua. Los papeles artísticos para técnicas húmedas tienen una mayor absorbencia que aquellos solo aptos para técnicas secas. El antifúngico. Esta es otra característica típica de los papeles artísticos, directamente relacionada con su permanencia en la presencia de fungicidas para proteger el papel de la humedad con una resistencia alta al moho. También está la durabilidad. La durabilidad define la capacidad de un papel para aguantar el uso intenso, continuo y prolongado para su función de destino. No debe confundirse con la permanencia, pues un papel puede tener durabilidad alta y permanencia baja y a la inversa. También está la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un papel para recuperar su forma original después de haber sido deformado. Aplicación del papel. En la electrónica y la informática, el papel también tiene como muy diversas aplicaciones, como el papel electrónico para uso en cables y transformadores de alto voltaje, o el papel para baterías, el papel que se utiliza en las placas de circuito impreso de los ordenadores. En la automoción se utilizan distintos tipos de papel, papeles de extrema resistencia en las juntas de la culata, papel de filtro en los filtros de aire
o de la gasolina, y papeles con aplicación de fricción en los frenos y la transmisión. Hoy también contamos con papeles desarrollados específicamente para la impresión láser, para la preimpresión offset, papel para las impresoras de chorro de tinta que disminuye el tiempo de secado, o para papeles de fotográficos para impresora. La obtención del papel. Este proceso empieza por la preparación de una pasta de celulosa. Una vez que se ha conseguido las astillas de los troncos de los árboles, se prepara una placa de celulosa que recuerdan a los folios de gran tamaño y grosor, con los que posteriormente se fabrica la pasta para este material. Así las placas de celulosa que llegan a las fábricas se introducen en el pulper junto con agua que ayudará a remojarlas y deshacerlas. De este modo se integran ambos elementos hasta conseguir una mezcla homogénea y adecuada, ya que esta pasta será la base para crear los folios de papel. De ahí sigue la separación de fibras y adición de color. Una vez sale del pulper, la masa pasa por una tina holandesa donde se le añade más agua a la composición. De este modo, las fábricas de celulosa se separan aún más y se acaba de homogeneizar la mezcla para dar una tonalidad concreta a esta pasta. Pasa por una segunda tina holandesa donde se le añade el color preparado por separado en otra tina muy profunda. En ella, mediante una gran hélice, se mezclan los colorantes necesarios para conseguir el resultado final deseado. De ahí pasa a la zona de formación. Una vez terminada la masa, entra a la máquina que produce el papel. A través de una caja de llenado, la mezcla creada se desborda a modo de cascada y se vierte sobre la mesa de formación. Esta mesa está en movimiento y, tal cual como se depositan las fibras sobre ella, define la dirección de la fibra de papel. De ahí pasa a la zona de secado. Para seguir restando humedad al papel, la masa ya más compacta llega a la zona del secado. La máquina está en una zona formada por una serie de bayetas y fieltros de grandes dimensiones que retiran el agua gracias a su absorción, así como por unos cilindros metálicos y calentados desde el interior con vapor que cuando tocan el papel lo acaban de secar. Historia del cartón. El origen del cartón va muy ligado a la historia del papel, en la cual se gestó en China, bajo la dinastía Han, y cuya invención se atribuye a Cai Lun y data del siglo I. La técnica de fabricación del papel fue perfeccionada y difundida por Corea, Vietnam y Japón. Los primeros fabricantes de cajas de cartón son M. Treverton, quien comercializó en Londres en 1817. La primera caja de cartón de la que se tiene noticia bajo la firma de M. Treverton y Son. En 1871, Albert L. Jones era un técnico farmacéutico norteamericano dedicado a la perfumería y preocupado por las roturas de sus frascos, ya que en esa época no había más remedio que envolverlos en tela o paja para transportarlos. Tuvo la idea de sustituir la envoltura de tela por papel, pero comprobó que esto no era suficiente, así que se le ocurrió corrugar el papel para conseguir volumen y amortiguar los golpes. Este fue el origen del papel ondulado como elemento de empaque o de protección. En 1874 aparece en escena Oliver Long, también norteamericano, quien inventa lo que posteriormente evolucionaría como el cartón corrugado, una especie de sándwich hecho con dos láminas de papel entre las cuales se pegan tiras o virutas de papel. Y finalmente, el inventor de cajas de cartón plegables fue el escocés Robert Gere en 1890. En sus inicios, Gere trabajaba como impresor y se dedicaba también a fabricar bolsas de papel. Posteriormente, en la década de 1900, Gere apostó por el negocio de contenedores de envío fabricados con cartón corrugado, gracias a lo cual llegó a construir un imperio económico. Ahora sigue aplicación del cartón. Debido a su máxima flexibilidad, el cartón es el material favorito en el mundo entero para envolver objetos frágiles
y artículos de peso como electrodomésticos. También es el material por excelencia para guardar alimentos por su naturaleza menos tóxica y además es el material más económico del mercado por ser también reciclable. Es muy resistente. El cartón figura, sin lugar a dudas, entre los materiales más resistentes del mundo. No en vano es utilizado en la actualidad para lograr trasladar con cuidado muchos objetos pesados. Es muy bien tolerado para alimentos. La preocupación de muchos fabricantes y distribuidores de los alimentos líquidos, semilíquidos y sólidos es sin duda el porcentaje de la contaminación en el material para resguardar y que pueda impregnar en la composición del alimento. Características del cartón. El gramaje. En la industria, el cartón se mide generalmente por su gramaje, que es el peso del cartón expresado en gramos sobre metros cuadrados. La mayoría del cartón es utilizado para fabricar envases, que tiene un gramaje de entre 160 y 600 gramos cuadrados. Densidad. La densidad del cartón se refiere al grado de compactación del material y se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Grosor. El grosor es la distancia entre dos superficies de lámina de cartón y se mide en milésimas de milímetro. Los envases del cartón suelen tener entre 350 y 800 milésimas de milímetro de grosor. Cartoncillos. El cartoncillo o cartón fino o de poco grosor es un material ligero y compacto que admite la presión gráfica de alta calidad en un offset o hueco grabado, lo que hace idóneo para fabricar los envases de productos de gran consumo. Obtención del cartón. Las materias primas. El primer paso para fabricar el cartón es obtener las materias primas adecuadas para dicho proceso. En este sentido, cuando se trata de nuevos productos, se utiliza papel de fibra virgen, que procede de los pinos. Estos se consideran como la principal fuente de materia prima. El proceso de Kraft, también conocido como pulpeo Kraft o pulpeo de sulfato, es usado en la producción de pulpa o pasta de celulosa. Su nombre proviene del alemán y sueco Kraft, que significa fuerza. Durante este proceso, los troncos de los árboles se rompen en pequeños pedazos para posteriormente colocarse dentro de una bomba trituradora, la cual cuenta con un tanque de alta presión que disuelve la lignina para unir las fibras de madera. Máquina de corrugado. Estas máquinas utilizan una serie de pesados rodillos encargados de ondular el papel. Estos rodillos están cubiertos con estrías y rebordes que doblan el papel para convertirlo en cartón corrugado. Encolado. En esta parte del proceso, el cartón ondulado se coloca entre las dos hojas de papel Kraft. Utilizando un conjunto de rodillos y cola de almidón, se procede a fijar la primera hoja de papel Kraft, así como pegar la segunda hoja a través de un segundo conjunto de rodillos denominados estación de colado de doble respaldo. Troquelado. A través del troquelado se procede a cortar el cartón para obtener la forma deseada. Se trata de conseguir el diseño de caja que nosotros buscamos. Este proceso se realiza utilizando un troquel, es decir, un molde personalizado que nos permitirá adaptar el proceso de fabricación a las necesidades del producto final. El funcionamiento es sencillo. La troqueladora ejerce presión sobre el troquel para cortar una plancha de cartón. Plegado. Los equipos de plegado, a través del uso de cola, unen las planchas de cartón y consiguen el diseño final. Se trata de unir todas las partes del diseño para obtener la forma deseada. En algunos casos se emplean grapas u otros materiales para asegurar bien las puntas. En cualquier caso, lo más común es que el proceso de plegado sea suficiente y no haga falta añadir ningún otro material. Sería todo por nuestra parte, compañeros. Muchas gracias por escucharnos.